Bueno, nosotros en medicina muchas veces utilizamos la palabra tumor para hablar de un bulto, una tumoración, alguna pelotita, alguna cosa que está en algún lugar del cuerpo. Eso no implica que sea ni benigno ni maligno, porque hasta que uno no tiene una biopsia o un pedacito de ese tejido para analizarlo, uno no puede decir si es cáncer o si es una lesión benigna. En general, cuando se habla de un tumor de esófago, en general se sobreentiende que se está hablando de una lesión maligna de esófago. ¿Sí? No es un cáncer muy frecuente, por eso no se escucha tan frecuentemente hablar de él, pero hoy en día es una patología que está creciendo gracias a algunas otras patologías asociadas, como la obesidad, el reflujo gastroesofágico, algunas otras patologías que pueden predisponer a que un paciente tenga un cáncer de esófago. Bien, entonces profundicemos un poco esto. Entonces, no es un tumor frecuente, pero hay algunas condiciones que están presentes en nuestra vida que lo están haciendo aparecer o que nos lo están poniendo, en este caso, por ejemplo, en la agenda por haber afectado a una persona pública como es un expresidente. Es decir, hoy nuestros hábitos están haciendo que se haga más visible este tipo de cáncer. Exacto. Una de las patologías muy asociadas con el cáncer de esófago es el reflujo gastroesofágico. Uh-huh. Son pacientes que tienen quizás una hernia de hiato o no, y que tienen reflujo del contenido del estómago al esófago. Ese contenido del estómago que es irritativo, que es ácido, cuando sube al esófago lo lastima, y eso en forma crónica puede generar que en algún momento se transforme esas lesiones que está teniendo el esófago en un cáncer. El reflujo es cada día más frecuente. ¿Y por qué? Porque está creciendo mucho la obesidad en la población. Entonces, la obesidad es un factor de riesgo para tener reflujo, y el reflujo es un factor de riesgo para tener cáncer de esófago. Uh-huh. ¿Qué otros hábitos o qué otras condiciones en nuestra vida actual hacen de que también pueda aparecer este tipo de cáncer? Bueno, el tabaquismo es otro tipo de hábito que es un factor de riesgo para el cáncer de esófago, el alcoholismo también, y después en algunos países, no tanto en la Argentina, pero en algunos países de tipo de alimentación, alimentos que tienen muchos conservantes, algunas cosas pueden también ser un factor de riesgo. Uh-huh. Por ejemplo, yo en base a esto, ¿no? Porque estamos hablando al fin y al cabo de parte también de por donde pasan los alimentos, y alguna vez haciendo notas sobre cáncer bucal, por ejemplo, destacan que el hábito de la bebida muy caliente puede de alguna forma incidir en que alguna lesión luego termine siendo un tumor en la zona de la boca. Supongamos, ese hábito de tomar bebidas muy calientes, ¿puede también afectar el esófago? En general no tanto, uno debería estar tomando todos los días agua hirviendo para que se lastime el esófago, pero no es lo habitual, la verdad que no es un factor de riesgo tan importante. Perfecto. Se me ocurría en base a ese tema que hablamos hace un tiempo atrás respecto a cáncer bucal. Bueno, pero una vez que se da, y en esta parte además del cuerpo, ¿qué complicaciones puede llegar a traerle para la persona? ¿O cómo es que se llega incluso a la sospecha de que podamos tener este tipo de tumor? ¿Genera algún tipo de síntoma? Sí, a ver, el esófago es una manguera, ¿sí? Que transporta el alimento desde nuestra faringe hasta el estómago. Eso es una manguera de aproximadamente 1,5 centímetros, 2,5 centímetros de diámetro. Por lo tanto, estos tumores, cuando son muy pequeños, no producen absolutamente ningún síntoma, porque no producen obstrucción, no producen dolor, no producen absolutamente nada. Empiezan a producir síntomas cuando crecen y empiezan a obstruir el tubo, la manguera, la cañería por donde tiene que pasar el alimento. Y ahí el paciente empieza a tener algún síntoma, como alguna dificultad para comer, siente que se le atora la comida, quizás tiene dolor, quizás ese tumor puede sangrar y generar algún sangrado que motive a que algún médico pida un estudio, que en general es una endoscopia digestiva, y en esa endoscopia digestiva se descubre la lesión y se puede biopsiar para identificarla, ¿no? Uh-huh. Y una vez que la biopsia confirma que sí, este tumor que se encuentra es un cáncer, ¿qué se hace a partir de esa instancia? Bueno, eso depende un poquito de en qué estadio se detecte la lesión. Si la lesión es muy pequeña y es un cáncer, y el paciente, con los demás estudios, tomografías y otros estudios que se hacen para estadificar la lesión, si la lesión es muy pequeña y no hay en ningún otro lugar del cuerpo lesión, en general se hace una cirugía
donde lo que se hace es resecar el esófago y es una cirugía grande que requiere, digamos, muchas horas de quirófano y ese esófago que está metido en medio del tórax hay que sacarlo y reemplazarlo generalmente por otro órgano que es el estómago. En lesiones que son un poco más grandes y ya un poco más avanzadas, muchas veces se hacen tratamientos combinados, donde el paciente hace un tratamiento oncológico con un quimio o una radioterapia y después de eso se hace la cirugía. Bien, o sea que por lo tanto opciones terapéuticas hay varias, pero por supuesto claro, todo partiendo desde cuál es el estado del paciente al momento del diagnóstico. Tal cual. Dependiendo del estado del paciente al momento del diagnóstico es el tratamiento, o quirúrgico de entrada, o con una quimio y radioterapia de entrada y después una cirugía, y el paciente que tiene una enfermedad quizás muy avanzada, existen tratamientos paliativos que ayudan a que el paciente pueda comer mejor. Se coloca a veces algún stent, vieron los stents que se colocan en las coronarias. Sí. Bueno, estos son stents un poquito más grandes que desobstruyen el esófago por dentro y permiten que la comida pase. Ah, bien. Y en este caso, como siempre hago esta pregunta cuando hablamos de distintos tipos de cánceres, el paciente siempre llega con la gran pregunta es, bueno, ¿pero esto me permite curar? ¿Llegamos a esa instancia o siempre o hablamos de una remisión? ¿A qué estadio nos puede llevar el tratamiento? A ver, en general en un cáncer es muy difícil de entrada decir que uno se va a curar con el tratamiento. Hoy en día los tratamientos son muy buenos, son muy efectivos y lo que hacen que este tipo de patologías pasen a ser patologías más crónicas, donde uno las controla en el tiempo. Si la lesión es muy pequeña, en un estadio muy temprano, la cirugía es curativa claramente. Pero si la lesión es más grande, lo que uno habla con el paciente es que debe hacer un tratamiento que lo va a ir controlando o que va a ir controlando la enfermedad para que no avance, que no haga metástasis en otros órganos, etcétera. Uh-huh. Bueno, y respecto al perfil epidemiológico de este cáncer, doctor, ¿varones, mujeres, alguna edad, alguna condición previa que tal vez predisponga o que uno pueda advertir, digamos, cuál es la situación de este tipo de cáncer que ya lo dijo usted, no es tan frecuente? Entonces, ¿tenemos datos al respecto? Sí, en realidad hombres y mujeres es casi similar, quizás un poco más en hombres. Como les dije, sí relacionado a la obesidad y algún, como les dije, el factor de riesgo del reflujo gastroesofágico. No hay mucha otra cosa que uno pueda decir, tengo un factor genético, o si mi papá lo tuvo, yo lo voy a tener también. Eso no es tan así. Hay que tener más que nada la precaución de controlar a aquellos pacientes que tienen conocimiento de la enfermedad por reflujo y cada tanto hacerles una endoscopia para tratar de detectar este tipo de lesiones de forma precoz. Bien, y en base a todo esto, doctor, entonces, si tenemos que poner en limpio, ¿cuáles serían, por el contrario, las conductas que debiésemos promover como para evitar llegar a esta situación? Bueno, descenso de peso, si uno tiene enfermedad por reflujo, hay que hacer cierto tipo de alimentación para tratar de mitigar el reflujo, tomar alguna medicación que es para disminuir la producción de ácido del estómago, no comer en cantidad, sobre todo a la noche, y acostarse con el estómago lleno para evitar que todo ese contenido vuelva para arriba, dejar de fumar, obviamente, dejar de tomar alcohol si fuera el caso. Son otras cosas que ayudan para prevenirlo. Perfecto. Y en su práctica, doctor, como médico en el hospital alemán, ¿se ve con frecuencia este tipo de cánceres? No, la verdad que no. Por suerte, como les dije, es una patología poco frecuente. Nosotros operaremos o tendremos pacientes aproximadamente, no sé, 10 pacientes por año, una cosa así. No es una patología muy frecuente. Por lo tanto, también alguna de las recomendaciones es que, como es poco frecuente, cuando un paciente lo tiene, busque un centro que tenga experiencia, porque es difícil tener mucha experiencia en una patología poco frecuente.